Bien, muy bien, muy bien. Anderson, opiniones. Anderson está concentrado, ¿sí o no? Hola, profe, buenos días. ¿Cómo te va? Bien, bien, profe. No, aquí preocupado porque se me está yendo mucho el internet porque está lloviendo, profe. Sí, está complicado todo. Se complican las cosas a veces. Bueno, entonces decimos que tenemos el campo de aplicación. El campo de aplicación es básicamente todas las empresas públicas y privadas en el territorio colombiano. Eso es básicamente lo que nos dice. Y se llama disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad industrial en el trabajo. Perfecto. En cuanto a vivienda, ahora vamos a ver qué nos dice. Sin embargo, primero vamos nosotros a trabajar temas relacionados con las obligaciones de los patronos. Las obligaciones de los patronos y las obligaciones de los empleadores o del empleador son básicamente las mismas en las legislaciones sobre seguridad industrial. Son efectivamente las mismas. Casi siempre son unas obligaciones que son fácilmente entendibles. La primera es, bueno, dar cumplimiento a todo lo que tenga que ver con la reglamentación de la presente resolución. En segundo lugar, proveer y mantener en buen ambiente laboral todas las condiciones de higiene y seguridad industrial de acuerdo a las normas establecidas. Y en tercer lugar, establecer un servicio médico permanente en aquellas empresas de alto riesgo y aquellas empresas que tengan más, o sea, que tengan muchos trabajadores, 100, 200 trabajadores, donde haya posibilidades de haber muchos accidentes. Otra es organizar y desarrollar el programa permanente relacionado con la seguridad y salud en el trabajo. Y aquí nos habla que el Comité de Higiene y Seguridad deberá intervenir en la reglamentación de higiene y seguridad industrial, donde efectivamente vamos a ver todos los peligros que se encuentran en la empresa, dimensionados según la GTC 45. Aplicar y mantener en forma eficiente los sistemas de control. Y esos sistemas de control solamente lo podemos hacer los ingenieros. Ingenieros que conozcamos el tema de seguridad y salud del trabajo. Y por último, suministrar la instrucción adecuada a los trabajadores antes de que se inicie cualquier ocupación sobre los riesgos y peligros que puedan afectarle y sobre la forma, métodos y sistemas que deben observarse para prevenirlos o evitarlos. ¿Qué significa eso? Hablamos de la instrucción. Y aquí donde dice obligaciones de los trabajadores, en la última también, o en la penúltima nos dice algo importante. Abstenerse para los trabajadores, abstenerse de operar sin la debida autorización vehículos o máquinas a los que no le hayan sido asignados. Muy interesante, muy interesante. Nos habla entonces de unos temas específicos bastante llamativos. Entonces, repasamos esas obligaciones de los empleadores y la primera de ellas es dar cumplimiento a la presente resolución. En segundo lugar, proveer y mantener un adecuado estado de seguridad en la empresa. Tercero, establecer un servicio médico si se requiere. Organizar y desarrollar los programas de seguridad industrial. Nos dice que el Comité de Medicina, Higiene y Seguridad Industrial, llamado COPAS, tiene que intervenir con la reglamentación del Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial. Y esto que lo hacemos los ingenieros es aplicar y mantener en forma eficiente los sistemas de control necesarios para prevenir, mitigar o controlar los peligros higiénicos que se Profe, pueden encontrar en la empresa. ¿puede subir un poquitico y mostrar la C? Un La momentico, un C, poquitico. establecer un servicio médico si se requiere. Básicamente ese tema del servicio médico es para algo que se llama las actividades peligrosas, o sea, las que tengan que ver con riesgo 4 y riesgo 5.
actividades peligrosas. Sin embargo, actividades peligrosas está también catalogado de otra forma. Actividades de alto riesgo. Las actividades de alto riesgo. Pero aquí relacionamos este peligro con el número de trabajadores que tengamos. Y pasamos entonces a las obligaciones de los trabajadores. Vamos entonces a saludar a los nuevos muchachos que acaban de llegar. Hola Andrea, hola Lisbeth, ¿cómo estás? ¿Cómo les ha ido? Hola, profe, muy bien. ¿Y usted? Bien, estás por el día, ¿no? Sí, profe. Bueno, perfecto, continuamos. Compartir pantalla, muy bien. Entonces, aquí las obligaciones de los trabajadores son las siguientes. Dar cumplimiento a todo lo que tenga que ver con las obligaciones que corresponden a seguridad e higiene industrial. Bueno, ¿qué es higiene industrial y qué es seguridad e higiene industrial? Seguridad e higiene industrial, ¿qué es, jóvenes? Vamos a ver. Seguridad. Vamos a decir que seguridad son aquellas normas y procedimientos. Seguridad son las normas y procedimientos que nos van a llevar a evitar los accidentes. RRPP, riesgos profesionales. Identificación, evaluación y control de los peligros. ¿Cómo les parece estas definiciones tan interesantes? Muy chévere la definición. Andrea, ¿qué se me hizo? Hola, Angie Andrea. ¿Cómo vas? Profe, Sí. Esas son las definiciones de higiene y seguridad industrial. Definiciones interesantes que nos las puede dar la 1016 o la 2013. Probablemente también la 1607. No, perdón, la 1562. Esas. Cada una tiene un poco de...
Profe, una pregunta. ¿Te oigo? O sea, prácticamente la matriz de riesgo es como que si estuviéramos aplicando lo que es la higiene industrial. Y, Sí. y en el comité es cuando se están sacando las normas para seguridad industrial. Fíjate que todo, o sea, un hijo tiene tanto del papá como de la mamá. A partir de eso que tú acabas de decir, yo pensaría que las dos tienen la misma importancia, tanto para accidentes como para enfermedades. Tiende tiende de pronto a entrelazarse el tema de seguridad industrial con los accidentes y el tema de la higiene industrial con las enfermedades. Sin embargo, tanto, o sea, un papá tiene tanto de la mamá como del papá. Un hijo tiene tanto del papá como de la mamá y pensaría yo que uno puede ser el papá, de pronto la higiene industrial y la mamá el tema de la seguridad industrial. Entonces, esta resolución 2400 es básicamente como la mamá de la seguridad y salud en el trabajo, porque nos va a decir, vea, los peligros suyos son estos, 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 usted tiene que utilizar estos, estos y estos elementos para hacerlo. ¿Cierto? Entonces, así es la mamá. Continuamos. Bien, las obligaciones de los trabajadores, decíamos. Dar cumplimiento a las obligaciones escritas de seguridad de higiene y seguridad industrial, utilizar y mantener adecuadamente las instalaciones de la empresa, cuidar las instalaciones, abstenerse de operar sin la debida autorización máquinas y equipos, si usted no está capacitado, si no le han ordenado hacerlo. Y no por último, dar aviso inmediato a sus superiores sobre la existencia de condiciones defectuosas o fallas en las instalaciones, maquinarias, procesos y operaciones de trabajo y sistemas de control de riesgos. Y otras dos que tenemos por acá, acatar las indicaciones de los servicios de medicina preventiva y seguridad industrial de la empresa y en caso necesario utilizar prontamente los servicios de primeros auxilios. Y por último, nos dice no introducir bebidas u otras sustancias no autorizadas en los lugares o centros de trabajo, ni presentarse en los mismos bajo los efectos de sustancias embriagantes, estupefacientes o alucinógenas y comportarse en forma responsable y seria en la ejecución de sus labores. Entonces, en alguna oportunidad yo recuerdo que yo trabajaba en una empresa y en esa empresa pues había personas que se llaman los coteros. Los coteros son personas que cargan bultos, que cargan bultos. Entonces ellos toman los sábados y también los domingos. Toman trago, pues no todos, pero sí un porcentaje importante. Y ellos sufren los accidentes normalmente los días lunes. ¿Por qué? Porque llegan borrachos a la empresa. Y me decía entonces el vigilante después de este accidente que yo les voy a contar ahorita, me decía ingeniero, pero entonces uno tiene que olerles entonces el tufo a los trabajadores o cómo. Claro, esa es una de las preguntas más interesantes que me han hecho en el trabajo a mí. Yo no supe responderla. Yo lo único que hice fue pasarle la información al gerente para ver si comprábamos un alcoholímetro. El alcoholímetro mide efectivamente los grados de alcohol que pueda tener un trabajador en su aliento. Entonces, ¿qué sucedió? Decía, entonces, arrancaron a las 7 de la mañana, dos coteros a descargar un camión. Los trabajadores pues, que cargaban y descargaban los camiones, efectivamente. Entonces, le dijo, entonces, ¿qué? ¿Cuál es el reto para hoy? Le dijo el uno al otro. Entonces le dijo, no, descarguemos este camión, a ver si sos varón, de a dos bultos de café. Cada bulto de café pesa 50 kilos. Entonces, efectivamente, empezaron a descargarlo de a dos bultos, de a dos bultos. Perfecto, iba muy bien. Cuando le dijo el uno al otro, no, subamos la apuesta. Y apostaron una botella de aguardiente, subamos la apuesta para tres bultos de café. ¿Y qué pasó? El talón de Aquiles de este señor se le rompió. Quedó con el pie así. Imagínense. Entonces, este trabajador
este trabajador efectivamente pues sufrió un accidente de trabajo que para él fue irreparable porque efectivamente él funcionaba, toda su vida funcionaba a partir de esa fuerza física y muscular. Y para ellos, para las personas, para los coteros, el tema de la fuerza muscular es muy importante, obviamente, y ellos, como yo le comentaba esta mañana a uno de los compañeros, a Anthony, yo le comentaba que lo importante era efectivamente todo lo que se tuviera en la cabeza, pero ellos evalúan todo. Bueno, un gran porcentaje de los trabajadores que trabajan con la fuerza muscular evalúan todo a partir de su esfuerzo muscular y también entonces del trago que son capaces de tomar y de las mujeres que son capaces de tener o de los hijos que son capaces de tener. Entonces, erradamente ellos tienen esa concepción donde todo lo expresan de una manera tal vez errada a la realidad. Entonces es bien importante tener presente eso. Y aquí nos habla entonces empezamos entonces con esta norma, haciendo referencia a los edificios y locales, porque esta norma se llama mm, Estatuto de Seguridad Industrial, donde tenemos normas relacionadas con la vivienda, con los locales de trabajo y con todo lo que tenga que ver con los riesgos profesionales. Tanto así que aquí empieza pues a hablarnos aquí de los edificios y locales y de las cosas más importantes que tenemos aquí. Bueno, estas son cosas como generales, donde nos dice que efectivamente tienen que estar bien construidos los edificios, que deben estar construidos pues con concreto, con acero y con todas las medidas y cálculos de la ley. Nos dice también que las edificaciones en los lugares de trabajo permanentes o transitorias. Y entonces aquí nos dice que las permanentes son aquellas que llevan más de un año de trabajo y las permanentes quiere decir que se construyen y se finalizan o se desmantelan antes de un año. Significa eso entonces que empieza a hablarnos acá de unas locales o edificaciones o lugares de trabajo permanentes o transitorios, entendiendo que los permanentes son aquellos que se construyen y que son para más de un año y los transitorios son aquellos o provisionales son aquellos que son para menos de un año. Y nos dice entonces el parágrafo que las instalaciones, máquinas, aparatos, equipos, canales, dispositivos complementarios de los servicios de agua potable, desagüe, gas industrial, tuberías de flujo, electricidad, ventilación, calefacción o refrigeración deberán reunir los requisitos exigidos para las reglamentaciones vigentes a que el efecto se dicten sobre la materia. Y arrancamos entonces por acá hablando de una cantidad de cosas muy interesantes, como este artículo 9. El artículo 9 nos dice lo siguiente. La superficie de pavimento, o sea, el área del piso, no deberá ser inferior a 2 metros cuadrados por cada trabajador. Un volumen de aire de 11.5 metros cúbicos, sin tener en cuenta la superficie y el volumen ocupados por los aparatos, equipos, máquinas o materiales. No se permitirá el trabajo en los locales cuya altura de techo sea menor de 3 metros, cualquiera que sea el sistema de cubierta. Para complementar esto, más adelante nos dice, bueno, 11.5 para climas fríos y 15 metros para climas calientes. Y eso nos lo dice por acá. Pero entonces vamos a empezar a escribir eso si ustedes están de acuerdo. Y nos dice aquí en la página siguiente, nos dice que tenemos unas restricciones. Nos dice entonces que tenemos para cada trabajador debemos tener 2 metros cuadrados de área, de área libre, punto y coma. De igual forma,
11.5 metros cúbicos de aire. De igual forma, el techo debe encontrarse a 3 metros como mínimo de altura. 3 metros de altura como mínimo. Eso es lo que nos dice, en primer lugar, esta norma como términos generales. Quiero volver acá y revisar algo que se hace bien importante. Sí, señor. Perfecto. Muy bien. Muy bien. Artículo 12 nos dice que dice que el ancho mínimo de los pasillos interiores debe ser de 1.2 metros, 1,20. 1,20. El ancho de los corredores debe ser de 1,20. Profe, pregunta. Sí, O sea, bueno, entiéndese Estatuto de Seguridad Industrial a todo lo que hace, a toda la actividad que hace referencia a transformación, ¿cierto? sí, O, o no a industria, así que son pues grandes empresas ni nada de eso, sino a toda actividad de transformación. sí. Y de venta de bienes o servicios. O sea, cualquier cosa, el artículo 1 justamente nos dice eso, que se aplica para todas las empresas del territorio colombiano. No especifica si grandes o chiquitas. Mira lo que artículo 1. Las disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad industrial reglamentadas en la presente resolución se aplican a todos los establecimientos de trabajo sin perjuicio de las reglamentaciones especiales que se dicten, o sea, por encima de cualquier cosa. Eso es lo que nos dice. Muy interesante. Pero y entonces todas esas empresas, por lo menos uno cuando ve la gente, por lo menos un ejemplo así al frente, cuando está preparando comidas rápidas que están ahí una al lado de otra, al lado del fogón, ¿eso no hay alguna reglamentación para eso? Pues supuestamente ahí uno tiene que tener un espacio de 2 metros, ¿no? Pero ahí 2 metros no, una está encima de la otra, mientras la una está fritando, la otra está picando y pasan los trastes así unos encima de los otros, entonces hay que... Sí, efectivamente, pues ya son cosas como de salud pública y el Ministerio de Trabajo tiene la obligación con sus inspectores de hacer visitas periódicas a las empresas que así lo requieran. Pero ¿cómo sabemos cuáles son las empresas a las que tenemos que obligar al ministerio a hacer las visitas? Tenemos nosotros que informarle al ministerio acerca del tema, porque muchas veces, en muchas oportunidades, el ministerio no tiene idea. O sea, no sabe cuáles son las empresas que están corriendo riesgo. Entonces, nosotros como ciudadanos tenemos la obligación de informar al ministerio, sea directamente a través de una carta o de un correo electrónico o de un anónimo. No, no necesariamente uno tiene que ir a poner el pecho allá para poner una queja. Entonces, ese Bueno, es el comentario. Te oigo. Uy, una vez fuimos a una empresa en Cauca, fuimos a ¿sí? visitar en Cauca y sucedió algo particular. Llegamos alrededor de las 7 de la mañana. El transcurso del conocimiento de las instalaciones iba a ser de 7:30 más o menos, 8 hasta las 11 o 12 del mediodía, ¿sí o no? ¿Y qué pasó? Como tipo 10:30, 11, nos apuraron que ya teníamos que irnos, que yo no sé qué. Y era que venía y les iban a hacer visita, creo que el INVIMA, no me Ajá. acuerdo bien qué, pero les iban a hacer una visita, entonces ya todo el mundo andaba corriendo, que tenía que estar todo así, que tenía que estar todo así, que yo no sé qué. Y antes de eso, o sea, no estaban
como cumpliendo todos esos protocolos que establecidos, como les avisaron a última hora que ya venía el INVIMA, ahí sí todo el mundo a correr. Sí, eso es muy cierto. En Cauca es una belleza de empresa, ¿no? Sí, Ujú. Sí, en Cauca es una maravilla. Yo he ido varias veces allá. Es una cosa, pero un monstruo. Una cosa enorme. Bien, continuamos. Y decimos entonces que el ancho de los pasillos tiene que ser 1,20 y ese 1,2 metros. 1,20 metros de ancho. Y recordamos, yo les comento que tenemos en esos pasillos unos pasillos que son para circulación, que son de color blanco. Una demarcación para circulación libre, pasillos, cuya demarcación debe ser con una pintura especial que se llama y tenemos también otro tipo de demarcación que se encuentra dentro, es de color amarillo, se encuentra dentro de la planta, que es de precaución. Como cosa interesante, la demarcación, el ancho de las cintas amarillas o blancas debe ser de 5 centímetros de ancho a través de la planta. Y el ancho de los pasillos, o sea, esta demarcación en lo posible debe ser de 1,2 metros de distancia entre una línea y otra. Cuando uno va caminando de aquí para allá, pasa a mano derecha. Cuando uno va caminando de allá para acá, pasa a mano derecha, para que lo tengamos presente. ¿De acuerdo, muchachos? Perfecto. Muy bien. Profe, Sí, te oigo. profe, por lo menos ahí donde, por ejemplo, donde dice que el techo se debe encontrar a 3 metros. Entonces, por ejemplo, cuando las personas que trabajan en el servicio al cliente y más que todos los empleadores tienen que tratar de buscar, digamos, sitios o bueno, el arriendo donde se adecuen, pues eso, ¿no? Porque, por ejemplo, hay casas que pues son casas, pero que comercializan, pero son de unos 50 o de 2 metros de Sí, altura. Angie, eso es muy cierto y llega como a 2,20 o 2,40 máximo la altura. Y sí, ahí nos dice que en una empresa de producción, nos habla entonces del lugar de producción donde se realizan las labores de transformación de materiales y todo eso, tiene que estar por lo menos a 3 metros de altura. Pensaría yo que las oficinas y todo eso tienen una reglamentación de altura diferente que puede llegar a ser de 2,20 o 2,40. Yo pensaría que solamente, pensaría no, o sea, yo sé que el tema de los 3 metros es solamente para áreas de producción y transformación de materiales. Sin embargo, Andrea me hace acordar de una cosa muy interesante y es que en algunas oportunidades tenemos nosotros unas plataformas de trabajo donde efectivamente están los trabajadores pasando por debajo de esas plataformas. Pues aquí en estas plataformas podemos tener unos equipos, ¿cierto? Unos equipos aquí y la distancia entre este y este es 1,8 metros. 1,8 metros y ya lo vamos a ver.
Ya lo vamos a ver en la norma. Nos dice efectivamente que cuando existan plataformas u otro tipo otro tipo de obstáculos, la distancia deberá ser de 1.8 metros. Y eso lo dice la norma. Uy, ¿qué pasó? Y eso lo dice esta norma, ya lo vamos a ver. También nos dice aquí ese parágrafo 1, que la distancia entre máquinas debe ser superior a 80 centímetros. La distancia entre máquinas debe ser superior a 80 centímetros. La distancia entre máquinas debe ser superior a 80 centímetros. Cosas interesantes a tener en cuenta. Vamos entonces a borrar. Eso nos lo dice. Cuando las máquinas, aparatos, equipos tengan órganos móviles, entonces la distancia deberá ser de 1.5 metros libres. Y este artículo 13, Andrea, era lo que yo te comentaba ahorita, dice, cuando tengamos plataformas o algo así, donde los trabajadores deban transitar por debajo de, pues, de estructuras y demás, tenemos 1.8 metros de altura. ¿Cierto? Cuando tengamos plataformas o equipos que se encuentren instaladas estructuras y cosas así, entonces la altura de estos deberá ser esa que les acabo de comentar. ¿Les parece interesante? Súper interesante, ¿no? Punto y coma. Vamos a ver qué más encontramos por acá que sea así como interesante. Bueno, aquí nos dice, aquí nos habla que efectivamente aquí nos habla, nos dice que las barandas, los pasamanos deberán estar a una altura de 1.1 metros. Esta norma de 90 centímetros cambió por 1.1 metros de altura. Entonces vamos a recordar siempre que las barandas, los barandales, ¿cierto? Tienen que estar, los pasamanos tienen que estar a 1.1 metros. Esto cambió hace unos 3, 4 años. Hola Patricia, ¿es tu hijita? A ver, Sí, preséntala. profe. A Sí, ver, profe, la menor. Sofi, que venga, mi Sofi, amor. Sofi, venga para conocerla. Hola Sofi, ¿cómo te va? Hola, salude, mi amor. Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo vas? Recién levantadita para clases. Está bien, perfecto. Ay, casi no escucho. Bueno, continuamos. Sofi, un abrazo, que te rinda el día de hoy. Ya. ¿Nos recordamos? Altura 1.1 metros. Ya lo tenemos, aquí lo tenemos, perfecto. Altura de las barandas, barandas o pasamanos. Baranda o pasamanos,
1.1 metros. Y continuamos y entonces empezamos aquí a ver, a conocer una cosa bien interesante que muchos de ustedes ya las conocen. Artículo 17 nos dice que tiene que existir un lavamanos, un orinal y una ducha en proporción de uno por cada 15 trabajadores separados por sexo y dotados de todos los elementos indispensables para sus servicios, consistente en papel higiénico, jabón, recipientes de recolección, toallas de papel y desinfectantes y desodorantes. Les decimos acá que tenemos que tener un servicio higiénico sanitario por cada 15 trabajadores. Profe, o sea que si uno aplicara esta norma, todos los establecimientos estarían, en la mayoría cerrados. No, porque son de trabajo. Sí, no, de trabajo sí, pero sí, no, pues ningún establecimiento así una industria pequeña, mediana, no cumple todos los requisitos. Mm, Si no cumple lo de servicios de higiene, no cumple lo de las barandas, no cumple lo de las puertas, no cumple lo de la altura. sí, pero fíjate que si fuera de alimentos, sí lo harían cumplir. Y si fuera cualquier otra empresa, pero que manden una nota al Ministerio de Trabajo y le hagan una inspección, lo ponen a cumplir. Así a las buenas, no. Tiene que llegar una entidad de control a hacer una auditoría. Entonces se pone una queja y efectivamente lo hace. Cuando los lavamanos sean comunes, se considerará uno por cada 60 centímetros longitudinales, o sea, como en la universidad. En la universidad tenemos unos lavamanos que son comunes, que son largos, y entonces se considera uno para cada 60 centímetros. Lo mismo los orinales, uno por cada 60 centímetros y debe tener una pendiente de por lo menos 5%. Mire usted. Ahora, entonces vamos a escribir eso también, ¿cierto? Orinales. Considerará uno cada 60 centímetros. Eso se hace importante conocerlo.
Aquí se instalarán baños de ducha de agua fría o caliente según sean las operaciones que sean calurosas, sucias o polvorientas. Entonces el trabajador que llega bañado de su casa tiene que salir bañadito y toda la cosa y llegar, o sea, no puede llegar oliendo a vainilla o no puede llegar oliendo a grasa ni nada de eso, sino que efectivamente tiene que, pues, que llegar a su casa como llegó. Entonces lo ideal es que si está trabajando en un horno o con condiciones calurosas, este trabajador se pueda bañar efectivamente con agua caliente. No, él no se puede bañar con agua fría, sino que tiene que bañarse con agua tibiecita para que no vaya a sufrir su cuerpo. Entonces se estará en baño con agua fría o caliente. Mi amigo Anthony, pregúntame. No, nada, profe, viéndolo. Y Bien, pues recordando así por el estilo, o sea, ya que mencioné estas normas y pues yo ya trabajaba en una que otra empresa, ¿recordar? recordando si es que se cumplían o no, Ujú, echando cabeza. Sandra Cabello. Chévere. Muy bien, aquí nos habla entonces. Bueno, aquí nos habla cosas generales de los baños. Nos dice que las puertas de los baños deben tener una altura que sea mayor a 1,8 metros la puerta y que en la parte de abajo tiene que haber un tabique desde el piso hasta la puerta de por lo menos 10 centímetros para facilitar la limpieza. Y aquí nos dice entonces que los pisos sanitarios deben tener sus desagües o sumideros en proporción de uno por cada 15 metros cuadrados de piso y el desnivel del piso hacia el sumidero será por lo menos de 1 a 12%. Los cuartos sanitarios deben tener sus ventanas para ventilación forzada. Aquí nos habla entonces que los pisos de los baños deben tener desagües o sumideros de uno por cada 15 metros cuadrados. Ujú. Perfecto. Y ahora viene algo muy chévere que les voy a mostrar. Aquí nos habla entonces de cosas interesantes, como esta que voy a recortar y que nos vamos a detener un poquitico aquí para conocer cosas interesantes. Ese artículo 21 hace referencia básicamente a, a esto. Nos dice, vamos a copiarlo y vamos a tener presentes estas dos normas que son bien interesantes. Esta y esta. Esta norma y esta norma. Muy interesante y ya lo vamos a copiar y vamos a saber que
José Luis Hoyos, pregúntame algo, a ver, José. ¿Todo bien? Ok. Profe, Sí. ¿qué es eso de 30 bujías pie? O sea, pues entiendo que debe ser alguna unidad de medida de la luz, ¿no? Sí, son las medidas de Pero iluminación. nunca había escuchado eso. Ujú. Vamos a aprender eso y mucho más, viejo Anthony. Si quieres aprender un poquito más, bájate una aplicación que se llama Luxómetro y vamos hablando un poquito de eso. Luxómetro. Y vamos aprendiendo. Y si quieres, te mando ahorita el reglamento técnico de iluminación, que es una cosa muy chévere. Profe, otra pregunta así parecida a la de Anthony, y es, ¿cómo, o sea, cómo uno mide eso de la ventilación, de los cambios de aire por hora dentro de un baño? Ajá, perfecto. Eso es una cosa chéverísima que la vamos a aprender ahorita. Mira, esa es una de las cosas más interesantes que tenemos, Andrea. Ponle cuidado. Vamos a arrancar efectivamente con ese tema que tú dices, que es esto de aquí. Vamos a arrancar con eso. Bien. Es un tema súper bonito. Entonces los baños tienen que tener, aquí nos dice efectivamente que los baños tienen que tener 6 cambios de aire por hora, pero no nos lo está ordenando, eso nos lo ordena, nos dice efectivamente cuando se tenga baños en una empresa, tiene que tener 6 cambios de aire por hora. No nos dice, vea, fíjese a ver si los pone o algo así, no. Nos dice que efectivamente debemos tener 6 cambios de aire por hora y es lo que en 5 minutos vamos a aprender ahorita. Y nos habla de algo que se llama ventilación forzada. Y esa ventilación forzada hace referencia a los extractores, a un medio mecánico que está inyectando básicamente ese aire. Y ahí también nos dice, en esa norma nos dice tiene que entrar por una ventana. ¿Cómo le parece lo interesante? A mí me parece muy chévere, ¿cierto? Y entonces, Andrea, vamos a aprender justamente eso en este momento. Tenemos entonces por acá unas ventanas que dice que tenemos, ¿cierto? Y esto se aplica básicamente para los baños. Y la norma nos dice, vean, los baños tienen que tener esto. Y nos dice que debemos utilizar extractores. Entonces, mira que aquí tenemos entonces un baño. Ese baño vamos a ponerle unas dimensiones. Andrea, díctame las dimensiones de ese baño. O Robinson, díctame las dimensiones de ese baño. Pero antes de eso, recordemos que un baño por cada cuántos trabajadores. Uno por cada 15. Por cada 50 robots. Efectivamente. Dame entonces las dimensiones de ese baño. Algunos de ustedes, muchachos, ¿cuántos metros por cuántos metros? No sé, 5 por, no sé, lo que quieran, a ver. Profe, dice que en inodoros No, no, la las anchura dimensiones. mínima es Sí, pero las dimensiones de largo, ¿cuántos metros por cuántos metros? 80 por 120. No, pero pongámosle 8 metros por 12 metros. Y pongámosle aquí una altura de cuánto. 3 metros. ¿Cuánto? O de 2. ¿Por 3 qué nos dice metros. 3 metros? Nos dice que 3 metros es lo mínimo. Entonces mira que aquí tenemos una cosa interesante que ya tenemos la altura, tenemos el largo y tenemos el ancho.
Muy bien. Vamos a cambiarle aquí que esta parte se ve más grandecita. Digamos que tiene 12 y la otra, digamos que tiene 8. Sigue siendo las mismas medidas, pero para efectos del dibujo. Vamos a decir que por aquí 12 y por aquí 8 metros. Entonces vamos a repasar qué es lo que nos dice aquí. Aquí nos dice una cosa muy interesante y empezamos entonces diciendo, empezamos conociendo, empezamos viendo que ese artículo 21 nos dice que los cuartos sanitarios deben tener sus ventanas para ventilación forzada que produzca 6 cambios de aire por hora. Entonces hacemos referencia, desde que diga ventilación forzada, hacemos referencia a esos aparatos que se llaman extractores. Los extractores, aquí los tenemos, que todos los conocemos, extractores. Que vienen esos extractores reglamentados efectivamente para hablar de algo que se llama CFMs o metros cúbicos también por segundo. CFM, CFM, CFM. CFM hace referencia a cubical feet minute. O sea, entre paréntesis, pies cúbicos de aire por minuto. Entonces nosotros esos CFMs los vamos a trabajar de esa forma. Pies cúbicos de aire por minuto. Bueno, muchachos, entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ver cómo nos encontramos. A ver todos. Angie, Lisbeth, mi amigo Felipe, ¿todo bien? Un tintico, Hola, ¿todo bien? un Un tintico nos tintico. traería bien, Felipe, de pronto. Bueno, vamos a No, respirar profundamente 10 veces hasta que nos mareemos. ¿Listo? Respiremos 10 minutos, digo 10 veces. Así bien chévere. Dándole gracias a Dios porque podemos respirar. ¿Cuánta gente está enferma hasta ahora, no? A ver, José Luis, profundamente eso. Y mira que, perfecto, Giancarlos, de una, a ver, Nisbet, Angie, Anthony, saludos a la mamá de Anthony. Xiomara, que igual. ah, qué rico poder respirar. Juan Diego, ¿dónde estás? Juan Diego está en la cama, ya me di cuenta. Perfecto. Entonces, podemos decir, muchachos, que vamos a aprender una cosa nueva en 10 minutos, algo bien interesante. Hacemos referencia entonces a que efectivamente debemos tener unos extractores y esos extractores, aquí me está escribiendo Juan Diego y Juan Diego dice, bueno, 5 minuticos de un tintico, listo. Anthony dice que 5 minutos de un tinto, perfecto, son las 8:07. Vamos entonces a volver a las 8:12. Háganle muchachos. Levantémonos Gracias, profe. por un tintico, perfecto.
Hola, profesor. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y usted? ¿Cómo Bien. ¿Cómo te llamas ¿Cuál? tú? A mí. Ayer que iba a trapear. ¿Cómo te ¿Cuál llamas? ¿Tú eres balón? la hijita de Fue Clara en la Salvador? mañana. ¿Y qué estás ¿Qué le estudiando pasó? ahorita? No tiene nada de qué. Así estaba cuando cayó. Mami, Tienes el micrófono prendido. Ah, ya lo apagué. Clara, ¿y tu hijita cómo se llama? Ella se llama Sofía Isabel, profe. Tan linda. Ahí la tiene. Ahí la tiene. ¿Qué está estudiando? Ella está en cuarto, ahora está en clases de matemáticas, pero anda volteando. O sea, yo cuando fui a Cajibio me traje algo loco. ¿Cómo dice, profe? ¿Cuántos años tiene? Tiene 9 añitos. Ahorita me dijo, ¿qué hubo, profesor? Me dijo, tan Ah, querido. sí. No, sí, ella en la universidad la conocieron bastante porque yo me iba a clases con ella. Claro, Cuando no podía dejarla sola, camine, mijita, para allá pegada. pues claro, tan rico. Muy Ella juicioso. andaba rondando por todos lados. Sí, así es. Bueno, continuamos diciendo lo siguiente. Bueno, muchachos, vayan abriendo las cámaras. Entonces ya arrancamos. ¿Listos? Les decimos que nos vamos para acá y estábamos aquí. Pues 10 cúbicos de aire por minuto y tenemos otros extractores también que nos hablan de metros cúbicos por hora. También. Aquí lo tenemos. Pero, ¿qué es un pie cúbico de aire por minuto? Recordamos entonces que efectivamente un Dos metro, puntos. vemos aquí, un metro, ¿cuántos centímetros tiene, José Luis? Bien. Un metro, ¿cuántos centímetros tiene? Un metro, ¿cuántos centímetros tiene? 100. Profe. Siempre. 100. 100 centímetros. Pulgada, pie, 30, ¿no es? Eso, ¿un pie cuántos? Como 30 punto algo. 30,54. 30,48 centímetros. Entonces, ¿cuántos pies tiene un metro? 3 y puchas. Eso, ajá, tiene un metro. 3. En la calculadora. Andrés, ¿cuánto te dio? Felipe Lozano, ¿cuánto te dio? 91,44. Pero 0,3048 metros. Mm, otra vez, otra medida, a ver, ¿quién nos da más, quién nos da menos? 3.28. 3,28, exacto. O sea, decimos que aquí tenemos un pie, aquí tenemos un pie, aquí tenemos un pie, y aquí tenemos 0,28. O sea, ¿cuántos pies tiene un metro? La respuesta es 3,28 pies. Muy bien, nos vamos a la página siguiente. Entonces podemos decir, muchachos, que un pie equivale a 30,48 centímetros. Entonces un metro tiene 3,28 centímetros, 3,28 pies. Y podemos decir entonces que un metro cuadrado, ¿cuántos pies cuadrados tiene? Pues simplemente 3,28 elevado al cuadrado. Y eso nos viene dando ¿cuánto? O sea, un metro cuadrado que es un metro por un metro. Un metro cuadrado que es un metro
por un metro, ¿cuántos? 10.75, profe. Eso, 10.75 pies cuadrados. Pies cuadrados. Muy bien, acordémonos siempre entonces de ese dato que tenemos en el tablero. 10.75. ¿Realmente 10.758 o algo así? Sí, profe. O sea, 10.76. 3.28 por 3.28. Sí, profe, el 8 está incluido. 3.76. Vamos a decir entonces 3.76. 3.76 pies cuadrados. Muy bien. Bueno, y ya metido después en esto, entonces un metro cúbico es igual a 3.28 al cubo, lo que significa ¿cuántos pies cúbicos? 35.29, profe, Ujú. aproximadamente. 3.28 al cubo, ¿cuánto nos da? 35.29. 35.29 pies cúbicos. ¿Eso qué significa? Eso significa muchas cosas, ¿cierto? Muy bien, tengamos entonces presente y repintado aquí con color azul, que un metro cuadrado tiene un 10.76 pies cuadrados y un metro cúbico tiene 35.29. Viendo eso de otra manera, podemos decir entonces que una caja de zapatos, que todos hemos tenido una cajita de zapatos alguna vez en la mano, puede medir 30 centímetros por 30 centímetros por 30 centímetros, lo que significa que un pie cúbico puede expresarse como una caja de zapatos, ¿cierto? Entonces, para nuestra cabeza, podríamos decir que una cajita de zapatos se parece mucho a un pie cúbico, ¿cierto? Para que lo entendamos. Es una caja de zapatos, podemos decir que esta es una caja de zapatos. Que mide 30 por 30 por 30, puede asemejarse. Y si eso fuera así, entonces, ¿cuántas cajas de zapatos puestas en el piso? Entonces, ¿cuántas cajas de zapatos puestas en el piso tendríamos si fuera entonces un metro cuadrado? Tendríamos 10, ¿cierto? Más o menos como así, como 10. Como 10 cajitas. Y si fuera un cubo, sobre lo que estuviéramos nosotros hablando, si fuera un cubo sobre lo que estuviéramos nosotros hablando, ¿cuántas cajas serían? Ah, muchachos, díganme a ver, sin pensar, ¿sería de cuántas? Sería como 35. ¿Cierto que sí? Como 35, para que lo sepamos y lo tengamos presente. Muy bien, muy bien, muy bien. Eso es importante para que las cosas no se queden solamente como en los números, sino que sepamos qué es lo que está sucediendo ahí. Entonces recordamos, si ponemos en un metro cuadrado, si ponemos 10 cajitas de zapatos, pues pueden ser los 10 pies cuadrados y un metro cúbico, que es un metro por un metro por un metro, estaríamos hablando de 35 cajitas de zapatos una encima de otra. Muy bien. Entonces aquí, ya sabiendo eso también, nos vamos acá. Entonces, venga,
lo primero que tenemos que hacer es repasar la norma y esa norma nos decía, los cuartos sanitarios deben tener sus ventanas para ventilación forzada que produzca 6 cambios de aire por hora. 6 cambios de aire por hora, o sea que se va a renovar ese aire 6 veces. Perfecto, aquí lo tenemos. Vamos a renovar este aire 6 veces. ¿Cuántos metros cúbicos tenemos aquí? ¿Cuántos metros cúbicos tenemos acá? Profe, ¿Le oigo? creo que la clase no está grabándose. Ay, sí, no. Sí, mira, sí está grabándose. Ahí está respirando ese puntico rojo. Ajá, pero gracias por decir. Profe, serían 288 metros cúbicos. Vamos a ver, 12 por 8 por 3. 12 por 3 da 36, 8 por 3, 24. Sí, ¿cuánto te da? 288 metros cúbicos. 12 por 8 por 3 nos da 288 metros cúbicos de aire. ¿Y cuántas veces es que dice que tenemos nosotros que hacer las renovaciones de aire? Aquí nos dice que 6. Multiplicamos ese valor por 6. Entonces aquí multiplicamos 1728. por 6. ¿Nos da cuánto? 1728. Metros cúbicos de aire por hora. ¿Cierto que sí? Pasemos entonces ese valor de metros cúbicos de aire por hora a pies cúbicos de aire por hora. ¿Cómo lo hacemos? Me pongo la plantilla anterior. Vamos entonces a ver en la plantilla anterior. Profe, si no estoy mal, son 60.981.12 pies cúbicos. De aire por hora. Y como lo que necesitamos son CFMs, ¿qué tenemos que hacer? A ver, José Luis. Pues sería la misma unidad, ¿no? Porque dice que el CFM es igual a pies cúbicos de aire por minuto. Ah, no, por minuto. Y lo que Entonces, tenemos, ese valor lo tenemos en horas. lo tenemos en horas. Pues sería igual a 3.658.867 pies cúbicos por minuto. No, porque lo multiplicaste y debiste haberlo dividido. Lo multipliqué por 60. Una Tienes hora que- son 60. Eso, entonces, hazlo bien, hagámoslo bien y nos damos cuenta que no es multiplicado, sino que es dividido sobre 60. Profe, sería 1016.35 pies cúbicos por minuto. Perfecto, sí. Entonces, Anthony, regálame los datos que tienes. Íbamos en 1728 metros cúbicos por hora, vamos a pasarlo a pies cúbicos sobre hora, multiplicando 1728 metros cúbicos por 35.29 metros, 10 cúbicos que tiene un metro cúbico. Eso da 60.981. Esa operación que puso allí. Esta operación, ¿60.000 qué? 981.12. 81, así nomás, 10 cúbicos de aire por hora. Y para pasarlo a
pies cúbicos de aire por minuto. Entonces hacemos lo siguiente. 60.981 pies cúbicos de aire por hora. Lo multiplicamos por 35.29. No, profe. Lo dividimos entre, Dividido entre 60. lo dividimos entre 60. Lo dividimos entre 60 minutos que tiene una hora. Entonces, nos quedaría 1016. 0.16 pies cúbicos de aire por minuto. Esa es la respuesta. 1016. De aire por minuto. Entonces tenemos extractores. Tenemos de 200, de 250, de 300, de 350, de 400, de 500, de 700, de 750, de 1000. Básicamente esos son los comerciales, ¿no? No son los extractores comerciales. Entonces, pues ahí podemos entonces escoger pues un extractor de 1000 o de 500 o 4 de 250 CFM y logramos entonces efectivamente esa norma, logramos cumplir con esa norma que tenemos ahí. Bien, ustedes, ahí ya tenemos las 6 renovaciones de aire por hora. Y convertimos entonces esto a 1016 pies cúbicos de aire por minuto. Entonces, mi amiga Andrea hizo esa pregunta hace un ratico, ya quedó resuelta. Andrea, ¿te quedó resuelta la pregunta? ¿Cómo me dice, profe? Que si te quedó resuelta la pregunta. Ah, sí, profe. Sí, ahora sí ya sé cómo se mide eso de los Eso. 6 cambios de aire por hora en un baño. Ajá, efectivamente, ya sabes lo Ujú. que hay que hacer. Profe, por ejemplo, cuando uno está haciendo una revisión de que se estén cumpliendo, por ejemplo, esos protocolos por ejemplo, en el baño, eso también hay que tener registro de que Sí, realmente está adecuado, que se está sí, cumpliendo los con... baños tienen que tener registro de limpieza y efectivamente registro pues, de que cumple con el tema de ventilación. Pero básicamente los baños, el registro que tienen que llevarse es básicamente de aseo. Ujú. De a qué hora se le hizo aseo y todo eso con la firma de la persona encargada. ¿Cómo les parece? Los registros lo son todo. ¿Andrés está por ahí? Andrés.
Andrés, ¿te hago una pregunta? Es Andrés. Profe, ya lo que pasa es que está en la cocina. Es, ¿cómo vamos? A ver. Bien, profe, bien. Bueno, perfecto. Juan Diego. Juan Diego, Juan Diego. Vamos a poner en la sala de espera a Juan Diego. Bien, entonces vamos a hacer este otro ejercicio que tenemos por aquí. Vamos a decir que tenemos las medidas de un baño. Profe, ¿me pueden dar la entrada por el computador, por favor? Sí. ¿Qué me decías? Ahí ya pudiste entrar. Ya dice conectando. Gracias, profe. Ok, perfecto. Muy bien. Tenemos este siguiente ejercicio que vamos a hacer. Metros por acá, 4.7 metros por aquí, 3.2 metros por acá. Entonces vamos a encontrar cuántos extractores de 200 FM. Esa es la pregunta. ¿Cuántos extractores de 200 FM? Estamos en color azul. Voy a poner otras dimensiones. Aquí 3 metros y aquí 3.3 metros. Y en color rojo voy a poner otras dimensiones, 12 metros por aquí. Por aquí va a tener 6 metros. Y por aquí vamos a tener 3.25 metros. Entonces, el amarillo, ¿cuántos extractores de 200? En azul, vamos a ver cuántos de 300. Y en rojo, ¿cuántos de 250 CFM se requieren? Son las 8:35. Yo pensaría que vamos a trabajarlo en grupos. En los mismos grupitos de 2 personas que tenemos. Y lo subimos ahorita a las 9 de la mañana. ¿Les parece? Yo sé que alcanzamos. ¿Listos? Ya todos copiaron en sus Profe, ¿me cuadernos. recuerda Profe, cómo se entonces una cosa, calcula? una preguntita. Espera que... Bueno, primero Nisbet Yorani. Sí, dale, eso te iba a decir. Profe, ¿cómo es que se calcula los M? Yo Esa era mi llegué misma solamente cuando pregunta, profe. calculamos hasta 1016 pies, pero no vi cómo se calculaban. Aquí lo tenemos. Entonces, ¿acá está? ¿O cuál? No, profe, ella lo que dice es que, por ejemplo, usted nos dijo que CFM de significado cubical feet y minutos, que Sí. era lo mismo pies cúbicos de aire por minuto. Entonces ella está preguntando cuál es la unidad de medida o cómo lo pasamos a CFM. Si es lo que yo entendí, nomás un pie cúbico por minuto es lo mismo que un CFM. Sí. Profe, o sea que todas las unidades las pasamos es a metros por hora. Mira, vamos a repetir. Tenemos acá los metros cúbicos de aire por minuto, los metros cúbicos, los metros cúbicos
del salón, lo multiplicamos por las 6 renovaciones y nos da los metros cúbicos por hora. Y luego lo pasamos a pies cúbicos por hora multiplicando ese valor que encontramos por ese valor que encontramos, lo multiplicamos por cuántos pies cúbicos tiene un metro cúbico. Pero todo Enseguida, eso está en función de hora, ¿no? ajá, y como está en función de hora, como lo acabas de decir, pues una hora tiene 60 minutos, lo dividimos entre 60. Y nos da los FMs. ¿Listo, muchachos? Listo, profe. Muy bien. Tenemos entonces, son las 8:40, hasta las 9 para hacer los 3 ejercicios. Profe, pero puede poner el entonces los enunciado. dos tenemos que subir, ambos compañeros tenemos que Sí. subir el... Sí, o sea, entre los dos subimos lo mismo, pero tienen que trabajarlo entre los dos. Profe, ¿lo Bueno, subimos, usted crea una tarea o lo subimos así ¿Me repites? ¿Usted crea una tarea en el Classroom o la Sí. subimos a No, ya la creo. Ya la creo Bueno, profe. con fecha hoy a las 9:10. ¿Listo? Listo, profe. Está muy sencillo, nada más es 3 cositas. Pero todavía no lo había. Listo, solamente pueden participar los muchachos que estamos en clase, que son, no puede participar nadie más. Entonces, Profe, deje ver las Profe, no medidas, lo porfe, quitó. sí. Sí, ¿le dijiste algo? Sí, Las las medidas, medidas, profe. profe. Sí, espérate un momento. Sí. Un segundo. Estos son los que pueden participar en la clase. Ahí están las medidas. Ay, espere, profe, espere. Chun, chun. Chun. ¿Y de cuántas? De 300, 250 y 200. 3.3 es el primero, 3.2 es el segundo y 3.25 es el tercero. Azul. Profe, Dime. 3 es 1. Con el ejemplo anterior que nos dio 1016, 7. cuando tú nos preguntas cuántos que no entiendo ahí la palabra. Bueno, de CFM, ¿cuántos 200 extractores? CFM Sí, dividido ¿cuántos? ese 1016 Ah, bueno, entonces con la ese pregunta, 200, ¿cierto? Y ahí aquí ya me da sí, la cantidad. 9, 7, 12. en amarillo nos 7, pregunta, 9, lo que está en 12. amarillo, las medidas en amarillo es cuántos extractores de 200. Las medidas que están en color azul, cuántos extractores de 300. Y las medidas que están en rojo, cuántos extractores de 200. Profe, entonces, una pregunta. Dime. Tres. Listo. ¿Listo? Anthony, pregunta. Profe, entonces, por ejemplo, si me dieran 1050, 1050, 1050 en amarillo. sí, por ejemplo, entonces yo sé que 6 por 2, 1200, entonces tendría que utilizar 6 extractores para cubrir los 1050, independiente que me sobre, ¿sí o no? Sí, de acuerdo. Listo, profe. No es más. Xiomara pregunta, José Luis pregunta. Profe, que todavía no he podido localizar a mi compañero de No, trabajo. lo haces solita, no te preocupes. Ah, bueno, profe. Dale, o sea, solamente los que estamos, yo ya mandé la foto, los que entran en el parcial. Los otros no pueden presentarlo, ¿listo? Voy a crear entonces ya el casillero y si quieren desconectémonos ya copiaron y todo, pónganse a trabajar. Bueno, profe, que pase buen día. Lo mismo, muchachos, 9:10 de la mañana la hora. Si entran Gracias, profe. si entran, listo, chao. Gracias, profe. Chao, muchachos, casillero, ya lo hablo,